Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa, este programa semanal con Eduardo Gurría y su servidor Daniel Aysen aquí en Voces Hispanas. Hoy tenemos temas sumamente interesantes, no solo por el tema, sino por el interlocutor. Hoy vamos a hablar de la iniciativa de militarizar a la Guardia Nacional, el hecho de que no fuera aprobada y todas las cosas tangenciales que salieron de la no aprobación, que ya sabían que no se iba a aprobar, y todos los planes que sacaron desde la perspectiva del licenciado Eduardo Gurría. Quiero informarles también que aquí, si de pronto se preguntan, bueno, ¿y para qué tienen este programa? Bueno, yo lo tengo para escuchar al licenciado Gurría, yo lo disfruto desde lejos, escucharlo. Y estoy seguro que ustedes también lo van a escuchar porque sabe todo y se acuerda de todo, y lo que no lo inventa con una fortaleza verbal que uno tiene que creerle. Y segundo, porque ambos estamos de acuerdo en que nos quedan 2 años en los que se va a definir la historia del mundo en varias, literalmente yo creo que la historia, si no del mundo, definitivamente de nuestro mundo, porque dentro de 2 años hay elecciones simultáneas en Estados Unidos y en México. Y eso va a afectar dramáticamente nuestras vidas. Si usted ha escuchado nuestro programa de Leyes Perras, ya sabe que en Leyes Perras lo que estamos analizando son las nuevas leyes sindicales que existen en México, que prácticamente, bueno, de acuerdo al licenciado Arturo Méndez Preciado, hacen imposible la existencia de sindicatos blancos y de sindicatos charros. Habrá quien lo pueda durar o quien le encuentre la vuelta a eso, pero lo importante es que, en principio, ¿cuántos son? 1,800 y pico, no, 2,800, no me hagan caso, como 20,000 sindicatos en México perdieron su registro o están en vías de perder el registro porque no pueden demostrar su existencia como sindicatos reales o no han podido todavía. Y eso es una revolución en el país. Entonces, y como eso van a pasar muchas cosas, entonces vamos a tener aquí durante 2 años, vamos a estar hablando con ustedes, no solo de lo que puede pasar o va a pasar el 2024, sino de lo que ustedes, nosotros podemos preparar, hacer, trabajar, promover para asegurarnos que lo que pase sea bueno y no dejarnos nada más llevar por la ignorancia o la apatía. Así es que este programa es el programa contra la ignorancia y la apatía con Eduardo Gurría. Y ahora sí, cuéntanos. Sí. Muy bien. Bueno, esta semana la verdad es que nos amanecimos con el hecho de que en el Senado se rechazó la iniciativa de que la Guardia Nacional se integrara a la Secretaría de la Defensa Nacional. La verdad de las cosas es que esta iniciativa no se dio porque Morena no obtuvo el número suficiente de votos de las fracciones que no son de Morena. El PRI se dividió de una manera por demás interesante y la verdad de las cosas es que no logró el número de votos mínimos para que esto se convirtiera en ley. El problema es que, ¿cuál es la reacción del gobierno? Entonces, inmediatamente el gobierno, al decir, bueno, no tengo la mayoría en el Senado, sí la tuvo desde luego en la Cámara de Diputados y por eso se pasó al Senado, pero en el Senado fracasa y entonces la reacción es, ahora voy a establecer otra consulta popular. Como si ahora nos pudiéramos regir por las consultas populares. Déjenme comentarles que algunos resultados de estas consultas populares han sido por demás no muy buenos. El caso del aeropuerto y, en fin, algunas otras. Pero la verdad de las cosas es que lo que nos debe preocupar es que si la administración no logra un objetivo específico, entonces busca algún otro mecanismo de tipo populista como es esto de las consultas.
Y la verdad es que tenemos que evitar lo más posible caer en este vicio de las consultas que nunca han sido una manera inteligente de manejar los asuntos serios del Estado. Tenemos muchos ejemplos históricos de que en algunos otros regímenes se hacían consultas populares para lograr generar esa impresión de que eso era lo que el conjunto humano quería. Y la verdad, eso es particularmente peligroso, muy peligroso. En fin, Bueno, ese es el primer yo diría, es que tema yo creo que a lo mejor la gente no lo está entendiendo. Yo asumo, y siempre asumo lo equivocado, pero yo siempre asumo que la gente pues nos está escuchando y ya nada más. Pero yo creo que la gente lo que tiene que entender es que cuando se habla de una consulta popular, se presupone que la gente entiende el tema del que va a ser consultado, de que a la gente se le van a entregar argumentos en pro y en contra de ese tema que les permita tomar una decisión inteligente. Por ejemplo, si en Ayotzinapa les pregunta si quieren que el ejército sea policía, te decir que definitivamente no, porque ellos ya vieron lo que pasó con el ejército en la calle, lo están sufriendo en carne propia. Pero si le preguntas a los que yo llamo la generación malvavisco, a la mitad de, no sé, de Polanco o hasta de donde sea, realmente, de Coapa, donde nunca han visto al ejército actuar en forma coerciva, o sea, policíaca, sin preparación, no van a entender qué es lo que les están preguntando. ¿Quieres que el ejército esté en la calle? Pues, ¿qué significa si quiero que sí ya está en la calle? Lo que se les debería decir es, dado que el ejército está en la calle 2 años ya, casi 3, y nada ha mejorado, ¿quieres que el ejército siga en la calle? Entonces la respuesta sería no. Si la pregunta es, ¿quieres que el ejército esté en la calle para tu seguridad? Pues si no se le da el contexto, van a decir que sí. Entonces el problema de una consulta es tanto la consulta misma como el contexto en el que se dé esa pregunta. Si tú le preguntas, ¿estás consciente de que el ejército aplastó estudiantes en Tlatelolco? Y eran mexicanos los estudiantes, y aunque no lo fueran tampoco importa, y que lo hizo sin importarle nada porque pues seguían órdenes, y se fueron encima. A ver, ¿quieres que lo vuelvan a hacer el próximo año? Pues no. Entonces, el problema, yo he hecho muchas encuestas y el problema de las encuestas, dejé de hacerlas porque llegué a la conclusión de que era casi imposible hacer una encuesta real y honesta, porque la manera en que planteas la pregunta, casi, bueno, y las respuestas que le permites, porque si dejas abiertas las respuestas, nunca puedes calificar una encuesta, no acabas. Pero la manera en que la preguntas y les das las respuestas, completamente empujan todo hacia un lado. Tu sonido. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Todo lo anterior no. Es muy difícil efectivamente hacer una encuesta que técnicamente sea, digamos, perfectamente objetiva, saludable y objetiva. Siempre, cualquier pregunta siempre tendrá alguna tendencia, o le buscaremos alguna tendencia. Pero lo fundamental en este caso, creo yo, es que la figura de unas, digamos, de consultas populares no deben ser y no están dentro de nuestro esquema democrático de manera perfectamente diseñada e integrada. Entonces, hacer consultas de esa forma, ahora sí que como dicen en caliente, pues no es un procedimiento saludable para fomentar la democracia y las prácticas democráticas en México. De hecho, en muchos lugares del mundo ya no se hacen así las cosas y esta
Estas consultas, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, no son más que la respuesta a tratar naturalmente de tener consultas, digamos, de manera institucionalizada, a través de que estas personas representan, o de alguna manera representan a través de una elección, la opinión de un grupo humano específico. Entonces, las consultas populares son dramáticamente peligrosas. Ha habido ejemplos históricos desde el nazismo y muchos otros antes que ponen a esta forma de generar opinión pública, las hacen muy cuestionables y muy peligrosas. Pero lo más grave del caso es que esta es la respuesta a una, vamos a decir, a un pequeñísimo fracaso o pequeñísima insurrección de algunos partidos políticos en contra de una iniciativa del señor presidente. ¿Tú crees que esto vaya ligado a lo de los juicios de Ayotzinapa? No, y la verdad ese tema es un tema que difícilmente me gustaría abordar, porque es un tema donde la información se ha vuelto cada día más, más imprecisa, o cuando menos difícil de certificar o de estar seguro de que es una información en la que puede uno... Supongo que ese era el objetivo final de todo el proceso que han seguido. Pues sí, nada más que este proceso lleva 8 años de estarse revolviendo, y no parece que estemos llegando a una condición de las aguas más clara, sino al parecer es cada día una condición más revuelta, más difícil. Pues yo tengo la ilusión, desgraciadamente, de que este sea el talón de Aquiles del partido Primor. No creo que sea. Porque la gente de Ayotzinapa no se va a dejar comprar ni se va a doblar fácilmente. Sí, pero no puede ser el talón de Aquiles de esta administración, simple y sencillamente porque no se dio el caso en esta administración, se dio el caso en una administración anterior. Y lo peor, lo único que pudieran acusar a esta administración sobre el caso es que no han hecho una investigación que haya dado los resultados que la gente quiere o que los hace. Yo creo que lo peor fue que se dieron los resultados, se dieron las órdenes de aprehensión, y esta administración sacó de la lista de órdenes de aprehensión a sus amigos. Bueno, eso no sé, de eso no estamos ciertos, cuando menos yo no estoy cierto. Bien. Pero en fin, entonces hay algunos otros temas que nos van a afectar directamente todavía de manera más importante, y es que se acaba de presentar el presupuesto el presupuesto que va a regir todas las acciones del gobierno el próximo año. Y es un presupuesto donde algunas de las informaciones que hemos podido encontrar, pues no son precisamente muy tranquilizadoras. Por ejemplo, se está planteando un nivel de déficit sensiblemente superior a anteriores. Al mismo tiempo, vemos con preocupación menos inversión pública, sobre todo en infraestructura. Y la verdad de las cosas es que también a esto le agregamos que la administración actual, que ha hecho un esfuerzo muy importante recaudatorio de impuestos, pues al mismo tiempo ha limitado de manera muy significativa inversiones en áreas de cuidado, por ejemplo, como áreas de salud, y en la educación, pues verdaderamente es lamentable lo que ha sucedido en los últimos 3 años, diría yo. No, más lamentable va a ser lo que va a suceder en los próximos. No, bueno, pues estamos, la verdad es que el resultado de los últimos 3 años es tan grave que ahora ni siquiera queremos
ser evaluados. Ya ni siquiera queremos. Yo voy a defender a Morena. Yo voy a defender a Morena. Y te voy a decir que el resultado, ahora sí, el resultado de la educación neoliberal ha sido tan grave que la maestra Gordillo, que más bien debería ser la maestra Peuchillo, pero en fin, la maestra Gordillo fue la mayor traidora y problema número 1 de la República Mexicana y la que creó una generación completita de mexicanos que no solo no tienen sueños, sino que si los tienen, no saben si se escribe con S o con Z. Y Pues se hizo adrede, desde Luis Echeverría empezó el proceso de meter que si la prepa popular, que si los de la prepa popular tenían que entrar a la UNAM de gratis y en automático y no tenían por qué pasar exámenes. Entonces empezó a hacer una selección muy extraña. Pocos países como México, si pasabas de la prepa popular a la UNAM, pasabas en automático. En la prepa popular no te podían reprobar. O sea, eso es lo que está reciclando Manuel Andrés. Entonces, de pronto, si querías estudiar, si venías de una escuela pública, sí tenías que pasar examen de admisión a la UNAM y sí lo podías reprobar. Entonces, lo que terminaba sucediendo era que los más malos entraban en automático a la UNAM y los más buenos pues iban a buscar otras tierras donde estudiar para que los más malos no estuvieran nada más haciendo ruido en la clase. Porque no es que los que venían de la prepa popular venían con ganas de estudiar mucho, venían con ganas de sacar el papelito que les iba a permitir ser maestros malos o ser algo con un papelito, una cédula profesional. Bueno, iba a decir afortunadamente no fueron ingenieros, pero a lo mejor uno de ellos fue el ingeniero de la línea del metro que se cayó. En todo caso, ahí empezó, porque hasta ese momento la UNAM no solo era reconocida en todo el mundo, sino que yo siento que era el punto en el que estábamos a punto de volvernos un país del primer mundo, con profesionistas interesados. La UNAM sigue siendo una gran institución y una de las grandes instituciones de México. Efectivamente, probablemente ha tenido que sufrir el impacto de pues tener que admitir o tener que darle servicio a más personas. Pero eso también era que no tienen ganas, porque ese es el punto. No. Si nada más les da el servicio a más personas con ganas de aprenderse, podría ser bueno, pero con más personas que nada más vienen a sacar el papelito. Bueno, ha habido algunos impactos muy dramáticos en la UNAM. Uno de los impactos más dramáticos en la UNAM fue pues la presencia de ciertos líderes de los trabajadores de la UNAM que fueron francamente dramáticamente malos y que fueron los que impulsaron la presencia de señores como el Mosh en la universidad hace algunos años y que destruyeron o trataron de destruir la universidad, pero no pudieron afortunadamente. Pero ese sí fue un impacto muy importante y efectivamente una de las más bellas instituciones que hizo, creo yo, que creó la Revolución Mexicana fue la Escuela Normal, donde se prepararon a los maestros rurales y todos los maestros rurales son los verdaderos grandes héroes de los años 30, 40, 50 en México y 60 en México. Y la verdad de las cosas es que a ese gran esfuerzo o a esa generación de maestros extraordinarios, condiciones de tipo político los devaluaron y los hicieron ir a otros derroteros y de alguna manera se empobreció ese movimiento o a ese grupo que fue, creo yo, extraordinario para el México moderno y que creó el verdadero México moderno. Sí, por eso dije que... de alguna manera les quisiera yo recordar que de ese grupo surgieron algunos cuadros políticos muy distinguidos. Y, ¿cómo quién? Bueno, pues era el profesor don Jan González, el profesor Olivares Santana, en fin, esos profesores fueron muy importantes en la historia política moderna de México. Y pues a todos ustedes les recomendaría ver la película Río Escondido con María Félix para que me entiendan
qué fue lo que lograron y el impacto que tuvieron los maestros rurales en México. Y la verdad, la escuela de normal y después la normal superior fueron muy importantes en el México moderno. Yo agregaría, si quieres hablar de películas, No, y aunque es el otro lado de la moneda, yo quisiera recomendarles que vean la película, además de, bueno, esta que es vigorosa, excepcional y sublime. ¿Actuó bien María Félix? ¿Tú viste la película? bueno, la he visto varias veces. No. Yo Porque a mí se me no hace que creo, María no Félix creo que tenía su María Félix presencia, pero no creo que no como María Félix actriz. sea la mejor actriz de México con mucho, pero el tema de la película es extraordinario y además la fotografía era de don Gabriel Figueroa, fue de don Gabriel Figueroa y después fue la base para muchos grabados del grabador más importante de México. No, y está también López Moctezuma ahí, que estaba Bueno, él era el que hacía de malo, exactamente. Como siempre hacía de malo en muchas películas. y Era le salía bien. bueno, pues él era el malo, más malo de todas las películas mexicanas. Y, y el pobre hasta en su vida real sufría por eso. Pero en fin. Bueno, yo tenía un primo político, Eduardo Lizalde. Sí. Se casó con una prima hermana de mi papá y era una presencia, porque él siempre era el bueno. Sí, era. Y a donde llegaba, no importa si era una boda, si era una fiesta, si era una casa privada, si era un hotel, si era una recepción, a donde llegara, todas las empleadas se volvían locas, se ruborizaban, trataban de acercarse. Bueno, una locura porque estaba allí Eduardo Lizalde y se inflaba como pavo real y decía, hola. Bien, bien. Pero bueno, Sí, cambiar de tono. hablando de películas, no tiene nada que ver ni con Eduardo Lizalde ni con María Félix. Nada. A mí me gustaría que vieran otra película que para mi gusto es la radiografía total del sistema mexicano y la que deberíamos de tomar para aprender, y te voy a dar hasta lo que me acaba de pasar para que veas. La película se llama La Ley de Herodes. Bueno, todo el mundo ha Si visto no, la película. si no la has visto, te sugiero, te recomiendo, te ruego que la veas. No, la he La visto, Ley de Herodes. la he visto muchas veces. Y La Ley de Herodes, yo la vi en funciones esta semana en Tijuana. Fíjate que hay Esa película tiene como 15 o 18 años de existir. y sigue siendo una realidad total No, bueno, para todos. sí. Es de veras, por favor, véanla. Es extraordinaria La Ley de Herodes, porque Bueno. van a entender a todos los gobernadores, a todos los presidentes municipales, el sistema, cómo funciona el sistema desde la base de pudrición misma hasta la presidencia. Pues sí. Y yo estaba viendo, por ejemplo, un ejemplo de aplicación directa de la Ley de Herodes, fue que una persona necesitaba renovar la tarjeta de circulación de su automóvil. En Baja California, para renovar, no sé en otros estados, pero en Baja California, para renovar la tarjeta de circulación, se tiene que presentar el propietario del vehículo, nadie más, el propietario del vehículo, con una licencia vigente. Bueno, pero si no se puede presentar, bueno, un familiar directo con los papeles necesarios para demostrar que es un familiar directo, con la licencia vigente del propietario. Bueno, en la frontera se da el hecho, y lo corroboré porque se presentaron 3 personas más con la misma situación en el ratito que yo estuve ahí, de que hay muchas personas de Tijuana que tienen vehículos en Tijuana, pero que están encerrados literalmente en Estados Unidos por razones migratorias. Si sus papeles están en trámite, no pueden cruzar a Tijuana. Así es, entonces, es un problema muy común. Pero si tienen su vehículo en San Diego, no lo pueden importar a San Diego porque los automóviles de Tijuana no se pueden importar a San Diego. Hay un acuerdo especial y traen un sello en el motor. Me lo enseñaron en el DMV que dice no se puede importar a los Estados Unidos. Por lo menos no a California. A lo mejor a Texas sí, pero a California no. Entonces, te encuentras con que, bueno, no puedo traer el carro para acá. Tampoco le puedo renovar la tarjeta de circulación. Doy una carta poder. Pues puedes dar lo que tú quieras, pero tienes que traer la licencia vigente del dueño.
Bueno, pero es que no está vigente porque no puedo cruzar a renovarla. No, pues entonces a ver cómo le haces, pero no le haces. Bueno, sí, 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 cómo le haces. Mira, allá afuera hay un señor que por 4,000 pesos te lo va a hacer. Oiga, pero es que el trámite cuesta 1,000 y pico. Sí, pero pues no lo puedes hacer. Y es Bueno, exactamente el tipo de procedimiento kafkiano de la ley de Herodes. ¿Cómo le hacemos no para agilizar los trámites, para facilitar la vida a la gente, sino para sacarle dinero a la gente, de dinero que no tiene que entrar a una contabilidad de nadie? Es totalmente la ley de Herodes. bueno, Y bajo ese funcionamiento, si empiezo a rascar cuántas leyes de esas hay, por lo menos en Baja California, porque antes también me dijeron que antes había una licencia que duraba muchos años, que durante el gobierno de Bonilla lo recortaron a 3 años o algo por el estilo, porque eran los que él tenía de gobierno. Entonces tenías que renovar él tenía y nada más 2 de gobierno. dos de gobierno, gracias. Así fue. Y, Bueno, la y entonces, verdad ¿para es qué lo que, cambió a 3 años? Pero bueno, no, la verdad es la ley de que Herodes. el tema no es tan, No, en fin, la verdad es que yo lo que sí creo y lo que me gustaría de manera muy importante transmitir es que necesitamos todos como grupo humano, como grupo que está interesado en que las cosas en México funcionen mejor, necesitamos establecer en todos y cada uno de los procesos métricas o mediciones de eficacia y eficiencia para lograr lo que las instituciones, grupos, secretarías, lo que sea, tienen como función básica. Necesitamos que todos ellos entreguen métricas de lo que están haciendo, que entreguen resultados de lo que están haciendo, que entreguen comparativos de lo que están haciendo en ahora contra lo que se hacía antes, pero que no sean antes se hacía esto y ahora se hace esto mejor y ya sin números, sin información. Esto tiene que ser algo que todos los días todos estemos sabiendo y conociendo qué es lo que se hizo en metros lineales o kilómetros de carreteras, en mayor número de presas o en desarrollo pues, por ejemplo, de áreas de cultivo o en la mejora de la producción industrial y en la mejora de los servicios de salud y desde luego pues en los servicios de educación. Pero necesitamos acostumbrarnos todos a que todo el día le estemos exigiendo a autoridades, pero no nada más en el sector público, sino también a personas en el sector privado que nos den resultados, que nos den métricas de sus acciones. Y eso es lo que nos llevará a poder hacer comparaciones que no tengan que ver con lo que sentimos, sino con lo que ha sucedido o está sucediendo. pero entonces debería haber consecuencias también, no solo dar resultados, sino consecuencias a falsear resultados y consecuencias a malos resultados. Claro, pues y en realidad las elecciones no son más que, o deberían de ser, un pequeño referendo o una pequeña prueba de que sí el grupo humano está satisfecho con tu actividad o no, y si en general las acciones que tomaste fueron positivas y buenas y tuvieron buenos resultados. La verdad de las cosas es que eso es lo que, ese es el propósito fundamental de hacer elecciones y de llevar y hacer todo este esfuerzo en que las personas vayan y voten. Bueno, pues van y van a votar, pero ¿por qué? Para saber o para tratar de tener mejores resultados. A ver, entonces, repíteme por favor, ¿por qué es importante, por principio de cuentas, lo del Ejército y la Guardia Nacional? No el resultado, sino el concepto mismo. ¿En qué nos afecta si es uno u otro? Bueno, primero, por definición, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Constitucionalista, que es el ejército que en este momento tenemos, producto de la Revolución Mexicana,
ese ejército, en realidad, su función y su diseño no es para ser un elemento que garantice la seguridad interna. Más bien es un elemento y un instrumento para defendernos y para actuar internamente cuando es necesario por urgencias o emergencias de algún tipo. Pretender que el ejército haga las funciones de seguridad civil o seguridad policial, pues no es su función, no están diseñados para eso. El diseño y toda su conformación, todo su entrenamiento es completamente distinto. Y yo creo que todavía hay enormes lagunas para que un grupo como la Guardia Nacional, para empezar, la propia creación de la Guardia Nacional tiene todavía muchos asegúnes y muchas faltas de definición de tipo jurídico. Y una corrección a cómo empezó el programa: yo no soy abogado, yo soy ingeniero, pero la verdad de las cosas es que hay muchísimas cosas por definir todavía en cómo debe de funcionar la Guardia Nacional y cómo debe estar estructurada y cuáles son sus objetivos. Pero de eso, además, quererla transferir a la Secretaría de la Defensa, pues es todavía hacer más confuso el procedimiento. Mucho. Espérame. Yo soy muy lento. Todavía no entiendo bien cuál es el problema de que en vez de haber una Guardia Nacional, esté el ejército a cargo de todo esto. El ejército no está diseñado para hacer esa función. Su función es completamente otra. ¿Qué se requiere para esa función? Bueno, para tener la seguridad en términos civiles, no requieres una formación de tipo militar que tiene otra característica y otro sentido. Y la característica básica es guarecer a la nación de cualquier pues... O sea, podríamos decir que el ejército está entrenado a matar. No, yo no creo que estén entrenados a matar. Si viene un enemigo, lo matas, lo detienes, lo que sea. Bueno, pero no está entrenado a mediar. Oye, mira, ¿para qué no me los invadas? Déjame que te explique cómo lo haría el papel de un policía. Pues filosóficamente yo creo que el ejército existe para proteger a la nación, y los otros órganos de control civil como policías y otros tipos de grupos es para vigilarnos internamente, no estar preocupados con factores externos que afecten a nuestra nación o a nuestra soberanía. Pero en fin, pero eso es, todavía... No, bueno, es que yo creo que es importante. Es importante que la gente lo entienda. Si la gente no entiende la diferencia, la gente no entiende cuáles son las consecuencias de una cosa o de la otra. Bueno, es que además de todo, la educación el entrenamiento de las Fuerzas Armadas es distinto al entrenamiento de las policías o de los grupos que controlan las acciones civiles. ¿En cuanto a qué? El devenir civil. Bueno, pues desde la disciplina y cómo se ejerce la disciplina y muchas otras cosas más. Yo le sugiero a la gente que no le quede claro, porque nosotros estamos presuponiendo que todos los que nos escuchan entienden esa diferencia, cuando en realidad hay toda una generación que no les ha tocado, para fortuna de ellos, bueno, no en todo el país, pero que no les ha tocado ser agredidos o tener que responder a la agresión militar. Yo les sugiero que vean, que crucen la frontera, si tienen una frontera donde cruzarla, la crucen y vean la actitud de los guardias de las aduanas que son militares y la actitud de los que son civiles. Desde cómo están parados, cómo
paran los automóviles, cómo hablan. Bueno, los uniformados no hablan. Bájese, ábrale, siéntese, quítese, punto. Bueno, es que es otra. Es su entrenamiento. Ese es su entrenamiento y su entrenamiento es distinto y las policías tienen otro entrenamiento que los hace ser, vamos a decir, más, pues, un poco más fáciles de entenderse con la ciudadanía. En realidad, yo diría casi que el entrenamiento de un policía debería de ser en la realidad estar entrenado para servir, para evitar conflictos o resolver conflictos de una manera pues responsable, civilizada. Así es, en todas las policías, tanto municipales como estatales, hay estos programas de educación para que los policías sean eso, ¿verdad? Gentes que deban de servir a la comunidad. No quiere decir que los soldados no sirvan a la comunidad, claro que lo sirven, pero tienen otro carácter, su forma de entrenar, su forma de adquirir conocimientos es distinta. Y es esto precisamente lo que queremos que todo el mundo aprenda o entienda o trate de absorber. No es una discusión de si queremos que en los jeeps vaya gente vestida de blanco y gris o de verde y morado, sino de la preparación que la gente que lleva en esas, que va a estar en esas calles tiene y la actitud que va a tomar cuando se requiera de su participación. Porque para cuando, si ya están en la calle como militares, van a tomar una actitud de militares. No lo pueden evitar. Y solo lo podemos evitar evitando que estén en la calle, por principio de cuentas, como militares. Pero si la gente no entiende qué significa eso y cree que, porque hay mucha gente que cree que los militares a lo único que se dedican es ayudar cuando hay una inundación. Ojalá así fuera. No, hacen muchísimas cosas más. Salvaguardan la nación. Esa es su principal función. Y además lo han hecho bastante bien desde hace más o menos 100 años. 100 años, 100 años. Más de 100 ¿Cuándo años. fue Chapultepec? No, 100 años en que el ejército constitucionalista, que lo inició Venustiano Carranza y después siguió con Obregón y Calles, y desde entonces a la fecha. Y ha sido, yo creo fundamentalmente que ha sido un factor de estabilidad en nuestro país extraordinario, porque si comparamos cómo se ha comportado el ejército mexicano en México y comparamos cómo se han comportado algunos otros ejércitos en otros países latinoamericanos, pues el caso del ejército mexicano en México es extraordinariamente bueno. Y por eso no hemos sufrido golpes de Estado, como infortunadamente sufrieron muchas naciones en Sudamérica y Centroamérica, y que en muchos casos todavía no se recuperan. Creo que en eso tienes toda la razón del mundo y que la gente que no lo sepa, hablen con algún chileno, hablen con algún brasileño. O sea, los que les queden dudas, hablen con un chileno, un argentino, un brasileño, guatemalteco. Y ahora, en el caso de Nicaragua y muchos otros. Así es que la verdad, y por ejemplo en el caso de Venezuela, probablemente sea de los más recientes, Nicaragua y Venezuela. Pero la verdad de las cosas es que el ejército constitucionalista nunca le ha fallado a México, jamás le ha fallado a México. Y ha sido un elemento estabilizador extraordinario en nuestro país. Pues vamos a subrayar que deseamos que tu mensaje llegue a todos los generales de México. Si usted nos está escuchando y conoce algún general, tome este pedacito y mándeselo para que sepan lo que pensamos y esperamos de ellos y lo que sus hijos quisieran poder presumir de sus apellidos y poder decir, sí, soy hijo, soy nieto del general Sutanito que no dio un golpe de Estado, que no hizo nada anticonstitucional, que no actuó contra el pueblo de México, en vez de tener que decir, no, pues yo me cambié el apellido porque soy hijo de este general que sí hizo todo eso. No, el ejército mexicano se ha profesionalizado y se está profesionalizando todos los días
instituciones como el Colegio Militar son extraordinarios desde hace muchas décadas. Y la verdad de las cosas es que les voy a decir a quien probablemente no sabe, que la base del Instituto Politécnico Nacional se creó, o el Instituto Politécnico Nacional se creó con el apoyo decidido y sin cortapisas del Ejército Mexicano. Cuando el general Lázaro Cárdenas quiso fundar el Instituto Politécnico Nacional, el fundador del Politécnico le decía, pues sí, sí están los edificios y sí están las instalaciones, pero necesito los maestros. Y él le decía, el general Lázaro Cárdenas decía, no se preocupe, maestro Batis, usted inaugure dentro de una semana los cursos. Y cuando fue ese día, llegó el maestro Batis al Politécnico, en lo que ahora se conoce como el casco de Santo Tomás, y ahí estaba todo el ejército mexicano, sobre todo la escuela de transmisiones del ejército mexicano, listos para dar clases en la especialidad que ellos tenían. Y la verdad de las cosas es que ese es el fundamento del Politécnico. Y, por ejemplo, es una de las tantas gestas que probablemente muy poca gente sepa que ha hecho el ejército mexicano a favor de México. No, pues yo no lo sabía y qué bueno que nos informaste. ¿Tienes otra que contarnos de esas? Pues hay muchísimas más. Yo les he de decir que efectivamente la gente cree que el ejército mexicano nada más aparece cuando hay alguna inundación o alguna desgracia natural. No, el ejército hace muchísimas cosas. Y, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando había una gran inquietud de que los japoneses pudieran invadir los Estados Unidos, pero penetrar a los Estados Unidos a través de la Baja California. Entonces se establecieron muchas bases con radares y los americanos operaban el radar porque el radar en aquel entonces era una tecnología muy nueva, que muy poca gente sabía de ellos, pero algunos técnicos americanos manejaban el radar, pero quien cuidaba las instalaciones fue el ejército mexicano. Y en cuanto la Segunda Guerra terminó, el general Cárdenas, que era el jefe de la zona, porque lo había nombrado jefe de la zona de Baja California, le pidió a los americanos que se retiraran. Y se retiraron, porque ya no fue necesaria su presencia en estas bases con radares para evitar que por ahí pudieran potencialmente llegar los japoneses. Eso y mil más ejemplos donde el ejército mexicano ha sido un elemento de gran estabilidad y de gran utilidad para nuestro México. Bueno, pues si querías un puesto en el ejército mexicano, yo ya te puse en la lista. No es necesario. Como director de Relaciones Públicas. No, lo que sí siento yo que es cierto es que al ejército le hace mucha falta una persona de Relaciones Públicas que explique todo lo que hace el ejército por nuestro México y sobre todo lo que ha hecho históricamente por nuestro México. Y de paso que explique lo que no queremos que haga, porque el ejército mexicano no lo queremos de Guardia Nacional, no lo queremos de policía, porque no es esa su labor, a menos que cambiemos su entrenamiento. Y muy probablemente también sería importante que revisaran que, aunque tienen mucha habilidad para hacer obras civiles y obras de otro tipo, pues a lo mejor no es su función hacer aeropuertos y hacer puertos y estar vigilando las aduanas. Y hacer trenes. Pues sí. Y menos. Pero mira, ahí hay una diferencia importante. El ejército está entrenado a seguir órdenes. Entonces, cuando al ejército le dices, haz un tren que vaya de A a B y abajo hay 3 hoyos, al ejército no le importa. El ejército hace el tren de A a B y hay a ver qué pasa con los hoyos. Cuando al ejército le dices,
mejor programa y estudia qué hacer o llamas a la ICA para que lo haga, el proyecto es un poco diferente. Entonces sí, yo estoy de acuerdo en que el ejército se dedique a lo que sabe hacer. Esto cuando dices de la ICA muestra nuestra edad, porque pues la ICA ya no es la empresa que solía ser. Pues no, porque no le cayó, porque la Odebrecht no pagó mejores mordidas, no, bueno, pero la ICA era una extraordinaria compañía en todo el mundo, de pues puro sí, de ingeniero mexicano de primera línea. fue una empresa muy importante. Con influencia en todos lados, en Argentina, en África, en Israel, en Estados Unidos, había obras hechas por ingenieros de la ICA, donde todos los obreros ganaban muy bien, todos los arquitectos, ingenieros, todos los que trabajaban con ellos ganaron muy bien siempre, hasta cuando se murieron. Las familias quedaron bien, porque la empresa era realmente una empresa súper avanzada, y la tronaron porque Odebrecht pagaba mejores mordidas. Pero en fin, esa es harina de otro costal. Pero de que hay talento en México, hay talento. Eso es una manera de ponerlo francamente muy simplista, pero la verdad de las cosas es que sí fue una gran empresa. Yo trabajé del otro lado de la empresa. Yo trabajaba para organizaciones del gobierno y ellos eran los contratistas que hacían la obra. Y a nosotros nos tocaba la parte de supervisarlos y bueno, pues algunas veces eran extraordinarios, otras veces no eran tan extraordinarios, pero así es esto. Bueno, pero sus obras no se cayeron muy seguido, ¿sí? ¿Mande? No tenemos muchas obras de la ICA que se hayan caído. No. No, efectivamente. Bueno. Fueron obras extraordinarias en su tiempo y siguen demostrando al paso del tiempo que fueron bastante bien hechas. Bueno, pues eso demuestra que en México se puede hacer las cosas bien si queremos, y que podemos avanzar si queremos. La ingeniería civil en México siempre ha sido muy distinguida. Y que a lo largo de estos programas vamos a estar subrayando todo lo que sí sabemos hacer bien para que lo sepa todo mundo, y a tratar de poner las cosas en su lugar para que todos ustedes conozcan y participen y ayuden a crear un México mejor, más organizado, más responsable, más responsivo. Miren, rápidamente les digo, acabamos de sufrir un sismo en la Ciudad de México de más de 7 grados en la escala Richter. Bueno, ese sismo de 7 grados en muchísimos países del mundo hubieran generado un verdadero desastre humano y económico. En México prácticamente no hubo, para empezar, ni una pérdida humana, o creo que nada más 2 en Michoacán, y además de todos los daños materiales fueron muy pocos. ¿Por qué? Porque con los años y con el tiempo y con las experiencias, la ingeniería civil mexicana ha aprendido a lidiar con los sismos, y la verdad de las cosas es que en México tenemos extraordinarios ingenieros estructuristas y de mecánica de suelos que han entendido este proceso y son de los mejores del mundo, y este ejemplo no hizo más que demostrarlo. Un ejemplo que no es realmente ejemplar, pero en fin, un empleado de ICA, tenía yo un primo que era empleado de ICA, especializado precisamente en subsuelos, en mecánica de subsuelos y todo. Fueron a hacer una obra primero en Israel y fueron tan vanguardistas en su trabajo que le pidieron que se quedara para ser testigo legal en todos los juicios que había en el país sobre problemas estructurales en construcciones, porque consideraban que eran lo mejor que había, y además honestos y objetivos, y al final se quedó viviendo allá, pero hizo toda una carrera por la calidad profesional con la que llegó de contratista allá. Y era una calidad que le dio la Escuela Mexicana, la UNAM e ICA. Y esos eran los estándares mexicanos. Nada de que si no quieres venir a clases no vienes, si no quieres estudiar no estudies, si no sabes lo que estás diciendo no lo digas, nada pasa, tú pasas, y con que te metas al sindicato de maestros, aunque no sepas nada, y pagues tu cuota, nada. Había un autorrespeto de calidad profesional de todos los involucrados. Así es.
Y vamos a tratar de que sea así a lo largo de estos programas. Se nos vino el tiempo encima, así es que no me queda más que agradecerte tus memorias, tus conocimientos, tus señalizaciones. A todos los mexicanos yo les quisiera decir, es importantísimo que midamos nuestra eficiencia y nuestra eficacia en todo lo que hacemos, en absolutamente todo lo que hacemos, porque para todo puede haber métricas y hay manera de saber si uno es eficaz y eficiente. Y la verdad de las cosas es que el día que todos los mexicanos nos acostumbremos a analizar nuestra eficacia y nuestra eficiencia al hacer nuestras tareas, mejoraremos sustancialmente la calidad de vida que tenemos. ¿Puedo dar un ejemplo de eficiencia, aunque no sea mexicana? Porque me tiene muy apantallado. Pues ¿oíste lo que pasó con el asteroide? Sí, claro. O sea, lanzaron lo que es casi como una flechita desde la Tierra a que se fuera a 10 millones de kilómetros de distancia y le atinara a una cosa del tamaño de un refrigerador que se estaba moviendo a 10,000 kilómetros o algo así por segundo, no sé por qué. En realidad es un hecho extraordinario. En la literatura de ese tipo de cosas existen muchos ejemplos de ese tipo de cosas donde se salva la Tierra y ya viene el... Sí, pero era ciencia ficción. Pero era ciencia ficción y ahora se hizo realidad, aunque todavía no estamos seguros del impacto que haya tenido realmente en este caso, en términos de la dirección o que haya modificado sustancialmente la dirección en este caso del asteroide. Pues mira, si ven... Pero hay otras cosas extraordinarias, todo lo que ha logrado el telescopio Hubble y todos los demás que han... Porque ya hay otros. Ahí está la imagen, es la imagen que tenemos en Voces Hispanas, el universo. Y Pero lo interesante es lo que podemos lograr como humanos cuando ponemos la mente y las ganas para hacerlo. Así es. Y hacerlo responsablemente. Todo el equipo de ingenieros y de no sé cuántas cosas que participaron en ese experimento, llamémosle así. Sí, por cierto, varios mexicanos. Por eso, yo sé que nada más no tengo los nombres a la mano, por eso no los mencioné realmente, pero estoy diciendo, yo sé que hay varios mexicanos que estuvieron ahí, bueno, que están ahí. Por ejemplo, el ingeniero que hizo toda la parte motriz, o toda la parte que hace que se mueva el que está, el aparato que está en Marte, fue diseñado por un mexicano en Pasadena, en los laboratorios de Pasadena. ¿El aparato que está generando oxígeno ya? No, que está saca pruebas y hace muchas cosas desde hace muchos años. Bueno, para demostrarles a ustedes que tenemos el potencial en el país y en todos lados. Sí. Hay que usarlo, no deprimirlo. Hay que aprovecharlo, no desaprovecharlo. Y los ingenieros militares son de primera que sigan como ingenieros, no como policías, no como tantas cosas que están haciendo que no tendrían por qué estarlas haciendo. No le cubran los defectos a un inexperto. Bueno, a lo que sea, no me voy a meter. En fin, muchas gracias. Antes de meternos en otras, ya lo veremos en el próximo programa. Por hoy, esperamos que hayan entendido la diferencia entre un ejército y una policía en la calle, las consecuencias a futuro que podría tener uno o el otro, y las deficiencias de lo que llaman encuestas, o ¿qué llaman ahora? Pues consultas. Consultas, como si fueran médicos. Consultas, encuestas, lo que le quieran llamar, las deficiencias terribles de un sistema que ante su ceguera quiere volvernos ciegos a todos. No se deje, enfóquese y vamos adelante. El 24 se toman decisiones, sea parte de la decisión correcta, tomando decisiones educadas. Educadas no quiere decir propias, con permiso, no. Educadas e informadas. Informadas. Así es. Sí, no sé cuál sea la palabra de educado. Ahora, curiosamente, como dijiste al principio, en el 24, tanto en los Estados Unidos como en México, va a haber procesos
que van a tener un impacto histórico muy, muy importante. Claro que cada elección decimos lo mismo, y sí es cierto, cada elección tiene un impacto histórico, pero esta que viene en el 24 en particular, en ambos lados de la frontera, es Pues mira, particularmente crítica. yo voy a decir algo que digo cada elección y que espero que esta vez sí me equivoque yo. Cada elección digo, a ver si ya llegamos al fondo del barril y el próximo no es peor que el que tenemos. Y cada elección me he equivocado. Entonces, No es automático eso, pero la verdad es que sí tenemos precisamente lo que les digo, tenemos que acostumbrarnos a medir todo lo que pasa para saber si vamos bien, regular o le cambiamos. me parece muy bien. Y así con esas mediciones estamos midiendo el tiempo que se nos está acabando y con una exactitud absoluta en el momento exacto en que se termina la hora, damos por terminado el programa y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Les recuerdo, si tienen algo en que no les caiga bien, mándeles el link a este programa para que tengan que escucharnos. Y si es usted lo suficientemente masoquista, acompáñenos la próxima semana. En el camino, de aquí hasta entonces, puede mandar sus dudas y comentarios en cualquier momento al email que aparece en la pantalla, info@voceshispanas.com o daniel@voceshispanas.com, y se los vamos a responder el próximo programa, y si es muy complicado, también directamente a ustedes. Muchas gracias, ingeniero Gurría, y hasta la próxima semana.